Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estoy muy feliz porque tengo un invitado súper especial. Está conmigo Antonio Zamudio. ¿Cómo estás? Anita, siempre es un gusto y un halago estar con ustedes. Muchas gracias. Y pues bueno, nada más para recordarles a aquellos que no sepan, Antonio es el director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Y cuéntanos un poquito qué es lo que hace la agencia, ¿no? Para que todos se pongan un poquito más en contexto. Claro, Ana, pues mira, básicamente nuestro organismo se dedica única y exclusivamente a investigar, fundamentar, clasificar y sobre todo evidenciar fenómenos que rebasan todo el entendimiento lógico, que no tienen una explicación científica per se, aunque debo decirte que la mayor parte de los fenómenos sí tienen una explicación científica, pero eso no remite específicamente a que no exista un fenómeno. Claro. Y me acuerdo mucho que hace unos meses estuvimos contigo en el Tour Insólito, ¿no? Que es un tour que haces por varias partes, spots de la Ciudad de México, con, ¿cómo le podemos llamar? Con objetos de... Sí, con objetos. Contacto, ¿no? Sí, mira, lo que nosotros hacemos en el Tour Insólito básicamente son experimentaciones. Para Agencia Mexicana de Investigación Paranormal son experimentos que se hacen hacia algún público que no tiene nada que ver con el fenómeno, que no se dedica a esto, que tal vez le gusta el fenómeno o tal vez son muy escépticos. Entonces nosotros creamos un evento que se llama Tour Insólito, y justo el concepto de Tour Insólito, en vez de ponerle Tour de fantasmas o Tour de fenómenos paranormales, como más cliché, ¿no? Ajá, Sí. Era como quitarnos esos clichés, porque al final del día el espectador resulta ser un investigador más. Así es. Y el investigador siempre se hace miles de preguntas. Las preguntas claves son: ¿realmente existe? Eso es Tour Insólito. Que todos se vayan con la pregunta, ¿no? O sea, Sí, de que nadie me contó, yo lo vi, inclusive lo jugué, en el caso de la Ouija o el péndulo victoriano, cosas así, ¿no? Exacto, sí, siempre la idea de todo esto es de que no se enganchen en sus telarañas de la mente, sí, que no se predispongan, o por supuesto que puede haber muchísimos fenómenos que te rebasen, ¿no? Claro. Pero ahí es donde entra el feedback con otros compañeros que son personas que no conocen y que van a ver esa primera noche y los van a conocer, y ahí los vas a conocer como con más la perspectiva del análisis. Así es. Por eso Tour Insólito es eso, es insólito. Porque es experimentación mera, pues. Así es. Bueno, entonces, para las personas que nos están viendo, al final del video vamos a estar dejando las fechas próximas de Tour Insólito para aquellos que se encuentren en la Ciudad de México, pues que asistan y sobre todo que experimenten junto con Antonio y su equipo. Y bueno, te tengo la primera pregunta. Claro. ¿Cuál es la metodología para llegar a ser un investigador paranormal? Pues bueno, el concepto metodología o el concepto método, nosotros ocupamos el método científico. Muchas veces somos recriminados y otras veces vapuleados porque, sobre todo los escépticos o pseudoescépticos, que te dicen: no, ¿cómo es posible que el método científico lo denigres? No, señores, el método científico, base de cualquier investigación o análisis, es planteamientos mediante la observación. Punto. Para llegar a una posible hipótesis, de la hipótesis llegas a la teoría. La hipótesis sí es un trabajo muy arduo en el cual pues hay de todo tipo de observaciones. Nosotros hacemos incluso contemplaciones, Ana. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, puedo ver o apreciar que un objeto se mueve de un extremo a otro sin razón aparente. Primero tengo que hacer una determinación de pruebas y errores. Tengo que tratar de emular ese movimiento de ese objeto. De ver cómo se puede hacer físicamente, ¿no? Por eso entra la metodología científica. Entonces, si es un objeto que tiene un peso específico, si es un objeto que tiene cierta forma que hace tal vez una fricción sobre la superficie, si la superficie es lisa, si la superficie tiene algún tipo de condensación también por agua, la evaporación, el agua, hay un montón de cosas. Ahí aplicamos totalmente la metodología científica. Ya cuando descartas absolutamente todo, ¿no? Lo científico, ya te das el que, no fue nada de así. Ajá. ¿Qué es lo que está pasando? No hay una posibilidad que no hemos encontrado, pero ojo, esto yo lo platiqué con la gente de la corneta extendida, con Videgaray y con Estaca. Ellos son súper incisivos, ¿no? Pero evidentemente ellos desconocen del tema, ¿no? Entonces me decían: es que ¿cómo es posible que tú apliques varias pruebas y errores ante un hecho que simplemente no existe?
Digo, es que para ti, para tu pensamiento no existe, porque para ti sí es una pérdida de tiempo, para mí no. Exacto. ¿Por qué? Porque nuestra base estructural, o sea, ahora sí que la tesis de la agencia es el receptor. O sea, para el testigo presencial, la persona que lo vive, necesita una respuesta. Claro. ¿Por qué? Porque esa persona que lo vivió te puede decir, lo aluciné, me estoy volviendo loco, algo está pasando. Sí. Donde entra lo nocivo para esa persona y donde dice, yo lo vi o yo lo grabé, ¿no? Ahí es donde entra el trabajo y nosotros sí hacemos toda la comprobación, además de determinar la posibilidad de ese movimiento. Te estoy hablando de un ejemplo nada más. Ajá, sí, algo muy pequeño. Porque y es sí algo sé tan que... simple como un objeto que se mueve. Sí, porque muchas personas pueden decir de que, se movió un objeto, y yo creo que hay muchos casos como ese, que es que se mueve la puerta, es que esto, dicen, ya, mi casa está embrujada, Exacto. o ya esto, entonces... ¿Sabes qué pasa? Que, por ejemplo, en nuestras redes sociales somos muy enfáticos en que toda la gente debe de ser analítica. O sea, nosotros no te decimos cree en la investigación paranormal. De hecho, yo lo he dicho en varias entrevistas y aquí te lo voy a decir, la investigación paranormal no quiere decir creencia. Eso está mal connotado y está mal en perspectiva de la gente que piensa que los fenómenos paranormales, sobrenaturales, son la capacidad de creer en ellos. Porque déjenme decirles algo, aún sin la creencia de las personas, el fenómeno paranormal ahí está. La diferencia es que hay que saber cómo identificarlo y sobre todo cómo explicarlo. Claro. Y yo creo que una pregunta tanto personal como de creo que muchas personas es ¿cómo dentro de toda esta investigación, cómo puedes diferenciar como de que es un fantasma o es una entidad demoníaca? Cuando la gente tiene la carencia de información, en específico todo lo remite a un concepto genérico. Entonces toda la gente que le ocurre algo te puede decir es que fui sujeto de una fantasmogénesis. Dentro de la parapsicología se llama fantasmogénesis, pero bueno, no voy a meterme en términos técnicos muy establecidos porque no vamos a hablar de parapsicología, o sí. Bueno, pero ese es un fenómeno que remite a lo fantasmagórico, lo fantasmal, pero aún así yo siempre lo he dicho y lo digo siempre en el Tour Insólito, los fantasmas no existen. Fíjate lo que te estoy diciendo. Sí, está muy fuerte. Lo que nosotros no creemos, lo que nosotros investigamos son espíritus. Eso sí existen, son espíritus que tuvieron una vida y que esa vida se plasmó, se arraigó en espacio-tiempo en algún sitio y por alguna razón, ya sea, fíjate, de intemperie, de lazos comunicativos con la psique, con una persona. Cuando yo te hablo de la psique es de la percepción extrasensorial del individuo, que tal vez lo sabe o no lo sabe, que tal vez se psicodesarrolla en el momento que hay una entidad espiritual que vincula con este receptor y pasa un fenómeno paranormal, ¿no? Entonces hay muchísimas directrices dentro de estos conceptos, Ana, que nosotros la vemos y lo estudiamos. O sea, por eso le decimos a la gente que luego siempre nos cuestiona, sí, perfecto, y te lo explico, pero te vas a quedar aquí conmigo 2 horas. Sí. ¿No? Y no es para que me creas, sino es para que abras, no tu mente en el sentido de que no quiero que abras su mente, ni tu público que abra su mente, más bien que sean analíticos de todo. Totalmente, sí, que no se dejen como influenciar por la primera cosa que pasa y así, ¿no? Ahora, toda la gente lo remite a lo fantasmagórico porque es el concepto primario que les dieron, les inculcaron a nivel cultural. Claro. Los abuelos, las abuelas, los padres, los hermanos, la industria, las películas, incluso todo. La industria de ficción, la literatura fantástica, todo remite a lo fantasmagórico. Casi nadie habla de espíritus. Te voy a decir por qué. En la época de los 40, cuando se fundó el espiritismo de Allan Kardec, uno de los próceres del espiritismo y quien determinó realmente cómo estaban sustentados las clases de los espíritus, el por qué existen los espíritus y el por qué un espíritu, por ejemplo, puede tener una identidad específica, puede comportarse conforme a lo que pasó en vida y puede arraigarse en espacio-tiempo. Es una doctrina. Okay. Allan Kardec, además de ser espírita, era psicólogo. Okay. O sea, es decir, no propiamente tendría que tener una influencia de creencia. También era académico. Ok, tenía como estas dos partes. Pues, exacto, entonces casi nadie habla de espíritus. Nunca te dicen, es que a mí un espíritu me vio, me jaló, me empujó. No, te dicen un fantasma. Ajá, generalizan muchísimo con eso, pues entonces, siempre dicen un fantasma. Los fantasmas caen en la clasificación de lo inverosímil.
en la suposición de lo que me pasó. Y un espíritu es la aseveración de un hecho que rebasa en el entendimiento científico. Hay otra parte que he visto bastante como en información, en videos así, que son las manifestaciones demoníacas, que pues va de la tentación, la vejación y varios pasos, ¿no? Ahí. Yo tengo una historia personal de mi familia directa que te quisiera contar y ya después desmenuzamos bajo tu criterio y tu conocimiento qué pudiera haber sido lo que pasó. Va, y yo te voy a explicar la clasificación ahora de espíritus diabólicos. Ok. Primero tu historia, vale, y te platico. Muy bien. Adelante. La familia de mi abuela fueron de vacaciones al centro del país. Entonces la familia iba de vacaciones y pues se encontraban puestos y tal, no andaban turisteando como decimos todos comúnmente, ¿no? Entonces llegaron a un puesto donde eran como de artesanías y todo esto. Entonces se acerca una de las integrantes, que es una chica, al puesto, pues a curiosear y ver y tal, ¿no? Entonces la persona que está encargada del puesto, que era una señora ya mayor, le dice, oye, en lo que te puedo ayudar y así. Y ya la chica se pone a ver y tal. Él dice, te quiero obsequiar algo porque, pues no sé, ¿no? Me caíste bien o no sé. No sé qué le vio, pero le dijo, te quiero obsequiar una cosa. Y la chica le dice, ok, sí. Y le saca un anillo y se lo da. Entonces, esta chica se pone el anillo y ya, todas sus vacaciones normal, regresan a Sonora y todo, ¿no? Pues al paso del tiempo, ella empieza a cambiar su comportamiento. ¿Cómo? Se empieza a volver más agresiva, empieza a ser más intolerante, los objetos religiosos no los empieza a tolerar y varias cosas ahí que es como un giro de 180 de la personalidad que ella tenía. Entonces la familia empezó como pues obviamente a preocuparse por lo que estaba pasando, ¿no? Entonces dentro de que pues vamos a llevarte al doctor, a lo mejor traes, no sé, un cambio de ánimo por X cosa o algo así. O sea, descartaron varias posibilidades, ¿no? Hasta que ya dijeron, ok, vamos con un sacerdote. Y total que un día fueron a la iglesia y le contaron todo esto, pues de las vacaciones, que habían llegado a un puesto, que una persona se había aproximado pues a hacerle como un obsequio. Y el sacerdote le preguntó, ¿y tienes el anillo contigo? Y ella nunca se lo quitó, nunca, siempre lo traía puesto. Y cuando fueron a la iglesia, dije, sí, aquí lo traigo. Entonces después la chica cuenta que durante todo ese transcurso que tuvo el anillo puesto, una sombra negra siempre la seguía, a todos lados. Y antes de entrar a la iglesia en esa ocasión, le dijo, no te puedo acompañar, aquí te voy a esperar afuera. Okay. Entonces, ya después se salen de la iglesia y tal, porque ella aferrada de que no me lo voy a quitar y no. Pues se regresaron a su casa, empezaron a pasar otras cosas más graves, como de que se movían puertas y tal, ¿no? Lo típico. Y entonces regresaron nuevamente a la iglesia y ahora sí, el padre como que tuvo una charla bastante extensa con ella y ya la convenció de quitarse el anillo. Cuando se quitó el anillo, se acabó el problema. ¿Se acabó el problema? Ok, bueno, te voy a explicar. Muy interesante la historia. Pero te voy a explicar los conceptos que propiamente los eclesiásticos determinan en niveles, ¿no? Es como decir, como una clasificatoria de si el poseso presenta, antes de ser poseído, ojo, vamos a ponerle el receptor, presenta influencia maligna. Sí. La influencia maligna, ¿qué es? Pues es todo aquello que te va a hacer realizar cosas que están fuera de tu raciocinio. Un ejemplo, ojo, no es como hacer cosas malas per se, porque la gente de repente tiene muchos clichés. La influencia maligna es todo aquello que ejerza una fuerza a nivel psíquico y físico de cosas que no podrías hacer en tu consciente. ¿Qué quiere decir? Una persona en proceso de posesión, que todavía no está posesa, pero puede estar influenciada, se puede llegar a matar. Okay. El suicidio se considera parte de una influencia maligna. O, por ejemplo, emitir voces extrañas de la nada, que son al final del día alabanzas y oratorias hacia otro dios pagano, que no precisamente es dios religioso el que ellos conocen. Eso es una influencia. O sea, interlocutar o usar su propia psique de esa persona para hacer una alabanza o una blasfemia. Muchas veces están inconscientes de ello, las personas que entran en procesos o en crisis. Bien, el otro concepto importante es la vejación. Cuando
el demonio per se ya está haciendo una influencia sobre de tu persona, entra una vejación. La vejación es que te dejes caer. ¿Qué quiere decir esto? A nivel psicológico, dentro del ámbito de la medicina, es de que una persona entre en una depresión excesiva prácticamente de la noche a la mañana. Okay. Y no solamente eso, Ana, sino también vaya decayendo su salud mental. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se está vejando, o sea, se está sumiendo en ese estado anímico, aún a pesar que la persona quisiese salir de ese estado, pero la vejación que influye un demonio la está haciendo caer o lo está saboteando. Y tercero y por último es la posesión. Cuando es una posesión es que en evidencia el espíritu maligno. Hablemos de espíritus malignos. Te voy a dar el contexto. ¿Por qué remitimos al espíritu maligno? Porque son seres. No podemos decir un fantasma maligno, porque ya dijimos que el fantasma es la alegoría de algo inverosímil. Así es. Sin embargo, el espíritu sí es un ser que fue creado como tal, como los espíritus. Y los demonios, a final del día, son seres primigenios. Los primigenios son los de la primera creación. En todas las culturas vienen los conceptos de Dios creador y sus creaciones. Todas las culturas, religiosas o no, todas las culturas tienen este simbolismo de la creación y el creador. Bueno, estos seres por eso se les llama espíritus malignos o espíritus infernales o espíritus diabólicos, pero están remitidos absolutamente a esos seres que pueden ejercer estas tres formas de una influencia, una vejación y la posesión. Cuando hay efectos físicos en el ámbito de que ya tal vez la persona intentó suicidarse una vez y no lo pudieron rescatar, no lo logró, la atendieron y la están atendiendo. Ahí en ese momento entra la vejación, donde justamente esas personas no pueden estar en su vida cotidiana. Por eso están postradas en camas. O que ya no la toleran, ¿no? Que hacen todo lo posible por volver a intentar el suicidio. ¿Qué es lo que pasa? Es bien, híjole, es bien loco porque el tema es bien delicado. Muchas veces... Ya me imagino por qué. Sí, muchas veces las personas, por ejemplo, la iglesia, y mando saludo a mis amigos los eclesiásticos, aunque no quieran verlo, pero es así, lo sabes, Barba. Es que la mayor parte de ellos creen que el concepto de la manipulación que ejerce un demonio sobre de una persona, y ellos lo saben, no lo aceptan así a la voz de libertad, pública, ¿no? O sea, a la voz pública, como nosotros lo hacemos. Pero la influencia que trata de hacer un demonio sobre de un poseso es llevárselo. O sea, esa persona, ¿cómo se la llevan? No es de que tú veas al demonio per se y que lo estés sustrayendo, pero tal vez a nivel psíquico esa persona está viendo como un ser grotesco se lo quiere llevar. Exacto, lo quiere sustraer de su cuerpo. En una metáfora nosotros podemos visualizar eso, pero en la realidad esa persona está sumida en una depresión, se está pegando hacia, no sé, su cabeza la está proyectando en una pared, o entran las contorsiones que son el simbolismo de muchísimas películas de ficción. Ojo, no pueden hacer cosas como voltear su cabeza, si no se moriría la persona instantáneamente. Claro. También hay que ser muy lógicos, ¿no? Exacto. Con esa parte. Pero sin embargo, tú en una conciencia no te arrojarías de espaldas hacia atrás, por ejemplo. Claro que no. Porque en conciencia sabrías que una de dos, te puedes lastimar la espalda si te va bien, o te mueres de un descalabramiento de cabeza, ¿no? Entonces, esas personas lo hacen, esas son vejaciones, ¿no? O esos ya cuando ya están en la posesión. ¿Qué quiere el demonio? El demonio te quiere poseer, no solamente te está poseyendo, el demonio te quiere matar. ¿Por qué? Porque quiere llevarse tu alma. No busca otra cosa. Y en el caso de la historia que te conté ahorita, está actuando por medio de ese objeto, ¿no? Que es el anillo. Yo he tenido mis teorías y más bien hipótesis que ya están arrojando teorías. Una de las teorías más base, Ana, es que lo dije en la serie de Netflix, la decisión. Fíjate cómo es tan un poco paradójico, porque una persona diría, es que yo no quiero que me posean. Sí, perfecto, nadie quiere. Por supuesto que no. Pero si el demonio encuentra una fisura en ti, ¿cómo corromperte? A nivel psíquico, a nivel físico, a nivel anímico, se va a meter por ahí y te va a otorgar la pregunta, ¿me dejas entrar? Y no te vas a dar cuenta en qué momento. Muchas veces inconscientemente dices sí. Un ejemplo que yo te podría poner es que en la historia que me narraste,
el anillo y ponérselo, esa es una decisión de un sí. Ajá, sí. No necesariamente tiene que ser que esté el demonio. Sí, no. O sea, es que ese es el tema, ¿no? Son seres primigenios, o sea. Y muy persuasivos. Y además súper inteligentes. Claro. O sea, imagínate, estamos hablando de demonios ancestrales, de seres ancestrales. Y para que lo sepa todo tu público, un demonio es un arcángel. Es un ángel, pero es un ángel caído. Esa es la gran diferencia. Por eso siempre le digo a las personas, ten cuidado con lo que decidas, sí o no. ¿Y cómo podemos identificar como una infestación en una casa, por ejemplo? Una infestación es donde hay fenómenos de poltergeist, pero ya elevados ya muy potentes. Un ejemplo es de que veas un objeto levitar ante tus ojos, que veas arrojamiento de objetos sin siquiera estar concentrado en ello, o que de plano haya manifestaciones de apariciones más materializadas, ¿no? O sea, que ya no sea como que estoy viendo de reojo, no, lo veas de frente. Un montón de manifestaciones en acumulación, de tal manera que a ti te van a generar no solamente la focalización en el fenómeno, sino también el terror en el mismo. Entonces, cuando hay una fluctuación de todo ese tipo de emociones, ahí entonces estamos determinando una infestación de una propiedad. Incluso los eclesiásticos, tengo dos grandes amigos, el Monseñor Manuel Acuña y el Monseñor Andrés Tirado, que les mando un saludo. Ellos profusamente ven el exorcismo de propiedades y ellos se especializaron en infestaciones de propiedades. Pero cuando ya entran la caballería pesada, como yo les llamo a ellos, es porque ya hay ese tipo de manifestaciones. ¿Me explico? Que no solamente es como un fenómeno esporádico. Por ejemplo, voy a aludir a mi gran amigo Pedro Amorós, al cual le mando un saludo, que es uno de los próceres de la investigación en España. Y él dice, de hecho, un fenómeno paranormal tiene la predeterminada las 3 E's. Y le decía, ¿cuáles son las 3 E's, Pedro? Efímero, esporádico y espontáneo. Dentro de la clasificación de los fenómenos paranormales es así. ¿Por qué? Porque hay fenómenos como muy esporádicos, muy efímeros y muy espontáneos, que no te los esperas, claro, que surgen, suceden si eres testigo, y eres testigo presencial, los puedes ver, pero así como los puedes ver, se pierden. Se pueden disipar. Exacto. Y no te puede pasar de aquí a 6 meses o incluso toda la vida. Esos fenómenos no se podrían determinar como infestaciones. Al contrario, son fenómenos totalmente fortuitos. Entonces hay que dividir entre qué es una infestación y qué no es una infestación, que simplemente es un fenómeno que te sucedió y tuviste la suerte de haberlo atestiguado. ¿Qué opinas de la creencia de que algunas personas tienen como ese poder de mover o crear como estos ambientes, ¿no? Como de mover cosas, o sea, obviamente desde su ignorancia, ¿no? Que no saben, claro, yo estoy moviendo esto, sino que pasa, ¿no? Muy bien. Sí existen fenómenos psíquicos. De hecho, la parapsicología, Ana, estudia al receptor. Muchas personas se tildan como parapsicólogos y no tienen ni idea de lo que hablan, ¿no? Cuando te hablan de que no, es que un parapsicólogo estudia el fenómeno del movimiento del objeto. No, señores. La parapsicología estudia eso, más allá de la psicología. Es del receptor. Entonces, sí, hay personas que a nivel psíquico son muy estresadas, o muy fluctúan sus fenómenos psíquicos disparados. Es como una especie de catalizador. Ajá, como la ira también puede tener mucho que ver, ¿no? Y ahí entra el foco de emociones. Claro. La profundidad de una emoción, como un enojo, puede segregar ira. Y hay personas que a nivel energético, por eso hablo de la psiquis, porque yo puedo estar intencionadamente enojado y yo puedo estar también deliberadamente enojado. Cuando yo llego al punto clave de la deliberación del enojo, me llega la ira y hay una contención de mi parte. ¿Por qué? Porque yo puedo seguir con, ¿no? En escalada grande para empezar a romper la pared con mis manos, que al final del día te rompes tú tus manos. Así es. ¿No? Pero en tu enojo, en tu ira, en tu descargue, hay gente que se contiene de tal manera
que su nivel energético es proyectar energía sin saberlo. Y se dispara objetos. Y puede hacer psicoquinesis. Ok. Que ahí es un concepto de la parapsicología, del movimiento de objetos por intención psíquica. Entonces, sí son conceptos bien profundos, pero muy buenas preguntas. Te voy a decir por qué. Porque existen los poltergeists en persona. Y retomando un poquito lo que vimos y experimentamos en el tour insólito, me acuerdo mucho que traías como objetos que por aquí tenemos. A ver si me puedes pasar uno por ahí. Objetos que han estado, si me equivoco me corriges, objetos que han estado presentes en este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos aquí? Este objeto, por ejemplo, muchas veces a mí a veces me cuestionan y me dicen, ¿has de tener ahí una fijación con los payasos? Les digo, no, es que las personas me traen puros payasos, te lo juro, tengo ahí otro payaso, payaso acá. Hay algo, por ejemplo, a nivel psíquico, a nivel sensorial tal vez, o a nivel incluso científico de la propia parapsicología, de la propia psicología. Hay personas que tienen aberración hacia la representación de un payaso, que no me acuerdo cómo se es el concepto ahí, ustedes y su público nos dirán, no me acuerdo la verdad, pero es una fobia hacia los payasos, ¿no? Entonces, hay personas que me traen estos objetos y no son claramente fóbicos a un payaso, sino lo heredan, se los regalan, los compran. Este caso, que apenas es reciente, este objeto nosotros lo tenemos en la oficina poco más de 15 días. Sí, de hecho ese no lo vimos por ahí en el tour. De hecho, el tour insólito donde fue la semana pasada, lo llevé y justo lo llevo porque quiero saber qué es lo que está emanando el objeto o por qué hay una fijación extrema en el objeto per se. Yo lo veo como un muñeco. Para mí es un muñeco, un objeto. ¿Y cuál es la historia de este objeto en particular? Me lo trajeron y me dijeron, me lo heredó mi abuela, no puedo dormir en las noches, amanece en distintos lugares. Principalmente la mirada. Dice que la mirada, bueno, ya tiene la mirada muy vieja, bueno, tiene como ojos, eran ojos de estos ojos mecánicos. Que con el movimiento se abrían y se cerraban, pero la persona que me lo trajo me dice, algo tiene este payaso, no me deja dormir. Mi sobrina, que creo que era como 2 años aproximadamente, al momento que tuvo contacto con el payaso, la curaron del espanto, como que la llevaron con un curandero y la curó de espanto, ¿no? Y cosas así como que giran en torno al objeto. Entonces me dice la persona, no sé qué hacer con él, ya no lo quiero tener en mi casa. Si puedes averiguar qué es lo que tiene el objeto, me gustaría saberlo para saber si no es alucinación mía, por ejemplo, ¿no? Okay. ¿Y cuál es el objeto con el que más has experimentado que tienes aquí en tu oficina y que más te ha impactado? Yo creo que la muñeca que nos llevamos al tour insólito. Ya. Por ejemplo, ese objeto, dentro de los objetos que nosotros llevamos, que llevamos un triciclo, te lo voy a enseñar. El triciclo está interconectado con un caso, ¿no? Igual que la muñeca también, ¿no? Este objeto, muchas veces me dicen, oye, pero Samudio, es una limpiadita. Les digo tal cual, si me creyeras que este polvo de este objeto deviene del caso del 2006, es así. ¿Qué es lo que yo hago? Yo no tengo una creencia específica de que el polvo esté embrujado. Claro. Pero entre menos yo inmiscuya mis manos en el tacto de este objeto, ¿no? Exactamente, para mí es mucho más de investigación, más allá de otra cosa, de otros conceptos que yo te podría decir, es que es un amuleto o es un objeto embrujado. Yo lo considero un objeto de investigación. Le perteneció a un niño de poco más de 4 años que lamentablemente muere por una neumonía de la noche a la mañana. Okay. Entonces los padres tenían otros juguetes y esos juguetes eran parte de su hobby. Lo más curioso es que cuando hicimos la investigación los padres nos decían, oye, ¿sabes qué? Ya queremos saber por qué pues nuestro hijo, no sabemos si es nuestro hijo o otra cosa, se está manifestando después de muerto de mi hijo, ¿no? Porque coincide con los horarios, fíjate, coincidía con los horarios en que el niño llegaba del kinder, que iba su mamá por él, se cambiaba el niño y agarraba sus juguetes entre 3:30 y 4 de la tarde. Es que el horario de 3:30 a 4 de la tarde era el horario específico del niño que jugaba.
cotidianamente con los objetos. Era su rutina. Exacto. Cuando los vecinos de abajo, eran departamentos, se quejan con el matrimonio que perdía a su hijo, les dicen que a las 3:30, 4 de la mañana se escucha un caballo mecedora. Ok. Pero fuerte, decían, porque los vecinos, en la habitación del cuarto de juegos del niño estaba debajo de la habitación de los vecinos. Entonces decían ellos, oye, ¿qué onda? Dile a tu hijo que no juega a las 3:30, 4 de la mañana. Ojo, la lamentable pérdida de este niño pasó tan rápida que ellos no hicieron ni velorio ni nada, porque fue del hospital al velatorio, y los vecinos no se enteraron incluso del fallecimiento del niño hasta meses después. Esto ocurrió prácticamente 4 o 5 semanas después de la muerte. Okay. Entonces es cuando nos dicen ellos, oye, ¿sabes qué? Se está escuchando ruidos, nosotros no lo escuchamos. Cuando el vecino sube a las 3:30 de la mañana, me llega a tocar hasta fuerte, me dice, oye, ya, párale, ¿no? Porque dice el vecino que pues era como muy fuerte, o sea, que la idea era que escucharan que estuviera ahí. Okay. O sea, el vecino decía, pareciera como si fuera tan incesante que pareciera que nos quisieran despertar. Sí, fíjate. a propósito. A propósito. Entonces, pues bueno, que él dijo, no, yo lo checo, porque incluso dice, yo no le dije al vecino que mi hijo había fallecido. Entonces, estaba muy agobiado y dije, pues sí, yo lo veo, ¿no? Me dice, cuando yo trato de buscar una ayuda con ustedes es cuando mi esposa empieza a verlo. Entonces dice que su esposa, en su vida entre cotidiana con su luto, pues dice que veía la habitación del cuarto de su hijo y más de 2 ocasiones vio su cabeza moverse así. Entonces se regresaba y pues bueno, entraba la nostalgia y la tristeza. Claro. Es muy fuerte para un matrimonio joven o no sea, perder un hijo, ¿no? Entonces, bueno. Todas las emociones, que era lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Exacto. Y justo cuando yo hablé con el esposo le dije, ok, de primera mano tenemos que saber y descartar que no sea parte del luto de ustedes. O sea, que no implique que estas manifestaciones que ustedes creen que es posterior a la muerte de su hijo sean producto de su luto y sean producto de añoranza. Y me dice, no, pero es que es justo por eso ya te convocamos, porque de plano sí, yo pensé que mi esposo estaba en un proceso, ¿no? Sí. El proceso de luto. Pero cuando yo lo vi es cuando yo te llamé. Okay. Digo, ok, ¿cómo lo viste? Entonces me dice que él igual sucedió algo similar a su esposa, pasó por la habitación del cuarto del niño de juegos y lo llegó a ver. Dice, pero Antonio, dice, yo no me regresé, yo de reojo lo estaba viendo, y entonces lo que hice fue como medio voltear de a poquito y lo vi jugando. Dice, me desquebrajé, me hinqué, empecé a llorar, sí, muy triste, muy impactante. Y dice, lo que hice fue pues tratar de buscar, pues verlo de frente, ¿no? Cuando quizás verlo de frente se desvaneció. Wow. Y él me dice, y eso yo no lo puedo entender, no lo puedo aceptar, no sé cómo explicarlo. Me dijo, no sé cómo. Entonces ya me recurrieron conmigo y los elementos claves eran horarios de juego del niño, cuando específicamente cuando murió, cómo murió, qué fue lo que hizo minutos antes de su muerte, cosas así. ¿Por qué? Sí. Porque todas las personas que se quedan arraigadas en espacio-tiempo, la mayor parte de los espíritus no están conscientes de que lo están. Y ya me platicaron que el niño regresó de la escuela, como siempre. Miento, la mamá había ido por él a la escuela, porque sí le llamaron que estaba presentando fiebre y demás, pero el niño regresa a su casa, cambia el niño a su mamá cambia al niño, el niño pues pasa por el cuarto de juguetes, se pone más mal, se lo llevan al hospital. Y ahí es cuando fallece. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestros parámetros? Y es donde analizamos nosotros la psique del espíritu. Debo decirte, Ana, a veces nos dicen psicólogos de espíritus, pero de verdad que suena irrisorio, pero sí es así. Entonces yo lo comentaba, dame específicamente la bitácora de ese día. Me decía el marido, esto no lo veo como para qué. Le digo, bueno, es que yo me dedico a esto, cabrón. Tú dame oportunidad de preguntar, porque si no voy a saber esos datos que necesito, ¿no? Y por ejemplo, ahorita mencionabas de la rutina del niño, ¿no? O sea, cuáles fueron como sus últimos momentos dentro de la casa, de que la rutina pues era como entre las 3, 4 de la tarde, jugar. ¿Por qué pasa en la madrugada, a las 3, 4 de la mañana?
Porque para el espacio-tiempo de los espíritus, creemos que el espacio-tiempo de nosotros es muy similar al de los espíritus y no. Pero un espíritu puede resultar que en el arraigo de su psique, de su energía residual del niño, se quedó justo con lo último que vio, porque él se lo llevan al hospital cuando él pasa por su cuarto de juegos. Le digo a sus padres, es muy probable que él se haya quedado con la vista de sus juguetes y ya no llegó a jugar con ellos, se sintió mal. Tal vez posiblemente es cuando cayó en un estado febril muy fuerte, que es cuando los padres la mamá se da cuenta y se lo lleva al hospital. Entonces su psicología del niño se quedó en sus juguetes. Ahí está la explicación. El por qué tal vez el caballo mecedora no lo sabemos. Nosotros hicimos un circuito cerrado. Te voy a pasar las imágenes para que las puedas exponer. Claro. Y nos concentramos en el caballo mecedora. Pero lo más impresionante es que había un carrito de luces que se empezó a encender y apagar. Y el triciclo estaba a un lado. Nosotros concentramos las cámaras en el caballo mecedora. Se dispara el detector de movimiento. Fíjense, hace muchos años, 2006, teníamos un detector muy ruidoso de movimiento. Se dispara cuando detecta un movimiento físico, no un movimiento de un mosco ni nada de eso, sino un movimiento físico. Entonces la cámara empieza a grabar y tengo 5 ángulos. Entonces nosotros creemos que es el caballo mecedora. Dijimos, wow, qué impresionante tener un poltergeist así, ¿no? Sí. Pero se movió el triciclo. Y el triciclo tiene un movimiento inteligente, tiene un movimiento que hay un ejercicio de fuerza sobre los pedales. Claro. Te vas a dar cuenta, el peso del triciclo aproximadamente es 800, ¿no? un kilogramo tal vez. Pero ojo, ahí es donde entra la cuestión científica. Porque te preguntas, ¿cómo es posible el movimiento de un objeto de 1 kilogramo y cacho o de 800 gramos? ¿Y cómo es posible que se mueva sobre de una superficie corrugada? Una alfombra. Una alfombra. Entonces, nosotros ahí determinamos un sinfín de pruebas, Ana. O sea, es decir, nosotros analizamos la superficie, analizamos incluso como topógrafos, ponemos medidores para saber si no hay una inclinación, si la inclinación tiene, qué tipo de grados de inclinación tiene, por qué se pudo haber movido el objeto, las llantas del triciclo, eso es sumamente importante, y el peso, lo que es la forma del triciclo. Los fabricantes hacen ese tipo de forma para que un niño de 3 a 4 años no aplique tanta fuerza. Exacto, pues. Su mismo peso sobre del asiento y el manubrio ejerzan menos fuerza para poderse mover. Eso es aerodinámica, por así decirlo. No sé si es aerodinámica o más bien mecánica aplicada. Sí, algo así. Algo así, digo, no, al rato me van a vapulear todos los ingenieros. Pero honestamente, pues vemos todo eso. Y el triciclo, cuando lo llevamos a la fábrica, les decimos, oye, uno de estos triciclos se podría mover por una vibración, por viento, incluso por algún tipo de no sé, de inclinación, o por ejemplo es un edificio, los edificios se mueven. Le decíamos, ¿se podría mover así sencillo? Y me decían, no, tiene que ejercer el peso sobre del eje. Sí, exacto, me decían. Me explicaron los técnicos de la fábrica de Apache. Ya hice el gol. Wow. Entonces los técnicos me dijeron no, porque justamente por eso te Pues está diseñado así. Está diseñado de tal manera que el peso del niño, del menor, esté en el asiento y que haga una especie de peso que no le cueste trabajo moverse. Cuando a ellos les mostré el videoclip, porque justo uno de los ingenieros me dijo, ¿por qué tanta pregunta? Hasta me dijo, ¿son de espionaje industrial? No. Ya me presenté, le dije, mira, soy investigador paranormal y pasó esto. Y uno de ellos dijo, es que hay movimiento en los pedales. Que esa es la prueba más cruda, ¿no? O sea, para nosotros es sí, porque lo vives, lo estás viendo, lo estás atestiguando. Tienes a un familiar de ellos que sabía y reconocía el triciclo porque él paseaba con ese niño en los parques y sabía reconocer ese triciclo. Cuando lo ves se espanta y se quiere echar a correr, ¿no? Claro. Entonces tenemos todos los elementos y decimos, ok, ¿qué movió el triciclo? Horario, situaciones vinculatorias con los familiares. O sea, ¿por qué no mover
Otro juguete, ¿no? Claro. ¿Por qué específicamente ese? Porque muy probablemente el triciclo era su juguete favorito. Y ahí te van. Nosotros, los padres tenían como simbolismos de los juegos con su hijo. La madre con el caballo mecedora, el padre con el jueguito de luces, el carrito. El carrito, ajá. Y el tío con el triciclo. Y quien nos estuvo acompañando fue el tío. Ok. Es donde decimos... Sí. O sea, este fenómeno y este espíritu evidentemente vinculó con el tío, por eso se manifestó. Y el tío no había ido al departamento después de la muerte hacía mucho tiempo. Wow. Tal vez era la manera de decir, oye, extraño jugar. Ya contigo. se le había manifestado a la mamá, ya se le había manifestado al papá. Como, oye, aquí estoy. Y se le manifestó al tío. Wow. Pero nosotros estábamos presentes. Y para cerrar, ¿cuál es el caso que más te ha impactado en toda tu trayectoria? Yo te diría, por ejemplo, el caso del triciclo, tú puedes ver en redes sociales, en el canal de YouTube Agentes de Negro. Golazo, Anita. Que vayan a seguirlo por allá Agentes también. de Negro y a mí Paranormal de los Agentes de Negro. Síganme también. Pues te platico no sé si te das cuenta cómo cuando yo planteo mis casos y cuando hay unas excelentes entrevistas como tú, pues me queda la fascinación de contártelo tal cual y como yo lo viví. Claro. Como yo empecé a constatar y como yo empecé a hacer debate con mis colaboradores y de repente decir, a ver, ¿por qué no movió un muñeco? ¿Por qué movió el triciclo? Yo te diría que todos los casos. Tienen su punto. Totalmente. ¿No? Claro. Porque el behind de todo, pues apenas lo están conociendo contigo, por ejemplo. Sí, en este caso sí. Entonces, yo te diría que ¿cuál es el más impactante? El que pude estar de testigo. Y hay que retomar otra vez como la importancia de no dejarse como ir por cualquier movimiento, ruido o así, ¿no? Simplemente como reiterar como ese pensamiento analítico para no caer en lo típico que de las películas y tal, ¿no? Claro. Ese sesgo que ya se tiene de por sí por la cultura popular. Claro, por supuesto, Ana, yo le hago una invitación a todo tu público que no por ser un ruido que no te puedes explicar, quiere decir estrechamente que un espíritu está viéndote y observándote y esperando el momento que va a hacer esto. Claro. No. Todos los fenómenos, Ana, todos los fenómenos radican en mensajes. Si no hay un espíritu que haga o ejerza un movimiento específico de algo, ya lo viste con el triciclo. O sea, el triciclo no era mover solamente el triciclo, tenía un contexto vinculatorio con el tío. Añádele con el fenómeno de la madrugada, que por cierto, no lo dije, eran 3:45 de la mañana. Está nuestro ángulo testigo y está el ángulo que lo van a ver en el video acá con Ana. Todo tiene un porqué. Entonces, ojo, no te hagas telarañas en la mente cuando escuches un ruido y digas, es un fenómeno paranormal, porque muchas veces puede ser, no sé, el viento, sí, que tomó algo, pueden ser mil tu cosas. casa que truena después con estos calores, imagínense, en Sonora. O sea, el calor es tan intenso que incluso todo, ladrillos y todo también como hay una especie de compactación y descompactación con el calor. Todos esos crujidos y todo tal. Eso cruje. Entonces, sean como más analíticos. Yo siempre les voy a decir, sean investigadores. Por eso, nuevamente, los quiero invitar muy personalmente al Tour Insólito de Antonio, que es un gran tour, de verdad. Puedes experimentar con muchas cosas, no voy a decir con qué, pero hay varios objetos con los cuales podrías interactuar. Pues queremos hacer Sonora y, pues bueno, principalmente Ciudad de México. Ahorita estamos haciendo Ciudad de México. Tour Insólito va a cumplir 7 años de operación. Entonces queremos celebrarlo con los imperdibles. Claro. Y vamos a tratar de hacer un tour ahora sí que en toda la República. Claro. Entonces no se pierdan las próximas fechas y también si se arma por ahí, que vamos a hacer todo lo posible para que sí, el tour por Sonora. Aquí vamos a estar dejando todas las redes donde te pueden contactar y también ver estos casos, ¿no? Un poquito más desmenuzados. Sobre todo si la gente quiere o requiere algún caso, ojo, y eso es un buen punto que tengo que decirlo. Claro. Ténganos paciencia, porque muchas veces me manda la gente, oye, a mí me pasó algo. Y luego le digo, ¿qué te pasó? ¿No? O sea, yo sé que hay una respuesta pseudo inteligente de Facebook,
Que no entiendo por qué ponen, yo creo que han de haber puesto ahí en las respuestas, si te pasó algo, dinos. No, ni siquiera eso. A mí me pasó un fenómeno. No le hagan caso a las respuestas automáticas. Sí. Digan, oiga, señor Zamudio, tengo esto, prácatelas. Todo completo. Todo completo. Y con evidencia, claro. Sí, claro. Mensaje de voz siempre pedimos, Ana, siempre pedimos videoentrevistas. ¿Por qué? Porque es importante nosotros para certidumbre saber con quién estamos tratando. Claro, y te pregunto esto porque he recibido algunos mensajes de personas de, oye, ¿dónde puedo encontrar a alguien que me ayude? En muchos casos, ¿no? Entonces, ya saben, si alguien está pasando por una situación así, o también si tienen como simple curiosidad por conocer un poquito más de lo que hablamos aquí, que nos podemos estar horas, Claro, Ana. pues aquí van a aparecer las redes de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Y pues no me queda más que agradecerte por tu tiempo. Gracias. Y obviamente por las enseñanzas que vamos a estar transmitiendo en este video. No, hombre, Ana, yo estoy siempre halagado y ya saben que este es su casa. Y bueno, si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales, que te los voy a estar dejando por acá. También deja tu like y tu suscripción para poder llegar a más personas. Nos vemos a la próxima. Bye.